dio testimonio. Pastor José Luis, el hermano ayer, Sergio fue. ¿Quién era el hermano que también vino de una familia de padres separados? Escucho esas historias, me conmueve. Y hablaron de que no tenían padres que les daban afecto y cariño y una relación. Hombre, papis, aprendamos de esto. Muchas veces, como hombre, decimos, bueno, yo no soy así, de mostrar afecto. Bueno, admití que sos tonto, no sigas haciéndolo. Tus hijos necesitan tu afecto, tu cariño, tu amor, tus palabras de aprobación, de aceptación. Nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan de vez en cuando, pero necesitan saber que los amamos con todo el corazón y que lo queremos así con ese amor y afecto. Ezequiel, 6 hijos. Wow. Pastor Jaime, 7. ¿Quién más tenía 7 acá? Había Luis. Ajá. Yo también. ¿Alguien tiene 8? 9 o más? Yo vengo de 8. No me acuerdo. De 8, sí. Yo siempre quería tener una familia grande porque me encantaba tener muchos hermanos. Y como me crié en el campo, quería vivir en el campo. Y el Señor nos puso en la ciudad, la segunda ciudad más grande de Sudamérica. Así es. Tiene un sentido de humor. Me dio un nombre que nadie puede pronunciar. Barry. El apellido es peor. Quartz. Y todo el mundo lo mata. Ya estoy acostumbrado. Por la gracia de Dios, 36 años que nos trajo aquí, con nuestras 3 hijas. Voy a mostrar esto, porque ese día me hiciste llorar con eso. A ver, si puedo salir de... ahí están. Fue sin querer, pero ahora sí. Ahí está, es nuestra hija menor, Nancy, la que está en el medio, con el peticito feo al lado. Se casó con él, con Cristian, en noviembre del año pasado. Entonces, el único hijo que no está casado es Mario, que está a la derecha allí. Y se nota que Mario y Nancy están un poco morosos, ¿verdad? Son nuestros hijos adoptados. Y entiendo ahora. Tremenda bendición. Amén. Gracias. Y damos gracias a Dios. Ahora tengo que trabajar con la configuración de la compu para que pueda mostrar. Eso no fue lo que quería hacer. Voy a tener que salir de esto. Esto sucede cuando conectamos una a otra en la compu. Tengan paciencia, por favor. Y Como fruto del amor. animamos esto. A ver. Configuración. Tengo que duplicar. La tecnología es hermosa cuando todo funciona bien. ¿Dónde está? Pasé de lado. Duplicar. Acá está. B. Ok. Y por ahí también se preguntan, pero pastor, usted hizo esto el año pasado y lo hace esto. Hace años atrás, enseñando en el seminario, entonces me acostumbré a usar el PowerPoint y de proyectarlo por razones de que lo que escuchamos retenemos, y cuando escuchamos y vemos, retenemos aún más. Entonces, por ese motivo, que hace ya varios años que voy utilizando esto, y quiero animarle que esta mañana pongamos al final de todo el enfoque en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
venía orando porque también tenía pensado en compartir de 2 Timoteo 3 sobre la palabra de Dios y por qué podemos confiar en la palabra. Pero orando anoche antes de dormir, le dije, Padre, muéstrame en la mañana, deme seguridad de qué sería de esto o de el enfoque en Jesús aquí en Hebreos capítulo 4. Y me levanté esta mañana ya entendiendo esto es lo que Dios quería. La epístola a los hebreos fue escrita a hebreos creyentes, ahí tiempos apostólicos, que se habían convertido de judaísmo a Cristo, como entendiendo que Él era el Mesías prometido desde Génesis 3:15 en adelante. Entonces ellos comprendieron esto, pusieron su fe en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al hacer eso, dejaron lo que era la religión de judaísmo con el templo, con el sacerdocio, con los sacrificios, todas las tradiciones, cosas que podían ver y palpar y en que podían participar. Y al convertirse a Cristo, ya nada de eso. Nada. Nada físico, todo espiritual. Amén. Cristo morando en ellos, en la persona del Espíritu Santo. Y comenzaron a sufrir persecución. Estos creyentes vivían allí en la tierra de Israel, estos discípulos de Jesucristo. Pero es como si los demás judíos que le rodeaban le decían, ustedes no tienen ningún templo, ningún sacerdote, ningún sacrificio por el pecado. Sin estos no puede haber una religión. Y de hecho, por ahí decían, sería mejor que vuelvan a nosotros que tenemos el servicio perfecto en el templo ordenado por Dios por medio de Moisés. Y fue así antes de llegar el Mesías. Y en cierto sentido escuchaban esa voz, dejen de sufrir persecución por Cristo. No vale la pena. Deja abandonado, volver a lo de antes. Esta ha sido la lucha de muchos creyentes y discípulos de Jesucristo a través de los siglos. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Recuerdan a Pedro cuando Cristo había fallecido? Estaba en la tumba. Voy a pescar. Volvió a lo de antes. Y por ahí estás pensando en, bueno, vengo a esta conferencia, pero también estoy luchando. Entonces te pregunto, ¿y tú? ¿Vos? ¿Vas a seguir a Jesús? Amén. ¿O vas a abandonar? Y debería tomar un momento para decir, primero por ahí no seguís a Jesús, por ahí Él no es tu Salvador, viniste invitado, o capaz, hace tiempo atrás hiciste una oración para recibir a Cristo en tu corazón, pero no pasó nada adentro, era de la boca para afuera, pero no del corazón. No hubo nuevo nacimiento. Entonces es para ti también reconocer que Jesucristo es el único que puede satisfacer la sed de tu alma, el hambre de tu alma, el único que puede completar tu vida, porque sin Cristo no somos nada. Amén. Amén. Y en este texto, Hebreos 4, toda la epístola fue escrita para enfatizar que Jesucristo es superior o mejor en todo sentido a cualquier otra religión, ideología
cosmovisión, manera de pensar, manera de vivir. Cristo es mejor. Todo es increíblemente mejor, superior. Pero en este texto ya comienza a explicar lo que viene después en los capítulos 5 y 6 y 7, hasta el final, pero está enfatizando en que Jesucristo, como nuestro sacerdote, es superior al sacerdocio de lo que era el judaísmo, es superior al sacerdocio de Aarón, y él bajó y trajo un mejor pacto, con un mejor santuario, con un mejor sacrificio y basado en mejores promesas. De lo demás, la epístola está en eso. Pero lo que quiero ver con ustedes son los 3 versículos al final del capítulo 4. Y a propósito, hay algo acá que el escritor hace en esta epístola. Lo vemos en otras epístolas, pero no tanto como acá. Es que usa una forma gramatical de exhortar donde se incluye a sí mismo y se llama un subjuntivo exhortatorio. Eso explica todo, ¿verdad? Es donde uno dice, en lugar de que ustedes hagan esto o aquello, o tú hagas, hay que hacer así, haces, no, está diciendo, vamos, juntos, adelante. Y confieso que por esto, en mi manera de predicar, uso más el subjuntivo exhortatorio que el mandato, ¿ok? Comienza ahí en el capítulo, repaso rápido para que lo vean conmigo. Capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está incluyéndose ahí con sus lectores esta exhortación. En el capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza en gloriarnos en la esperanza. Entonces está otra vez incluyéndose. En el capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Retengamos la esperanza o la confianza. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar. Y sigue en varias veces más. En el capítulo 10 hay varias de estas exhortaciones donde se incluye a sí mismo. Acá en el capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el párrafo arranca allí. Pero si predico de 11 a 16, no vamos a terminar hasta que el chivito está quemado. Por lo tanto, arrancamos de parte del versículo 14, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh Padre, al considerar y poner la mirada en Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Padre, que contemplemos a Él, que miremos a Él, que adoremos a Él, que lo amemos más y que retengamos nuestra profesión y que nos acerquemos en todo momento. Que nos ayude, Padre, al ver
mirarlo ahora, realmente a adorarlo. En espíritu y en verdad te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que quiero ver con ustedes es por qué no debemos dejar o abandonar a Jesucristo al verlo como nuestro gran sumo sacerdote y luego cómo debemos responder a él. Y es obvio como el texto lo revela. Pero primeramente, Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y primero vemos el contraste con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Dice, o sea, el sacerdote del Antiguo Testamento una vez al año entraba en el lugar santo y pasó por el velo para entrar en el lugar santísimo. Esto fue en el día de la expiación. Varias veces en ese día tuvo que entrar y salir. Primeramente con sangre de un becerro que tenía que rociar, y eso fue por su expiación o su perdón. Y luego tenía que entrar con incienso y para representar y para así adorar al Señor. Luego tuvo que entrar con la sangre de un chivo que fue degollado, y con la sangre de ese chivo, y eso fue por el pueblo que tenía que también llevarlo adentro del velo. Y luego el otro chivo expiatorio, al salir, tuvo que luego enviar al desierto. Pero una vez al año, pero año tras año. Y el judío, el hebreo, el israelita, que tenía su fe en Dios, entonces estos sacrificios cubrían sus pecados. No lo quitaban, lo cubrían. Por eso tenían que ser repetidos. Y señalaban, aunque fue ordenado unos 2000 años antes, señalaban hacia adelante a Jesucristo. Amén. Y el judío, el israelita, con su fe en Dios, entendía esto. Que de esto se apuntaba. El sacerdote entraba y pasó por el velo para entrar en el lugar santísimo una vez al año. Jesucristo traspasó, dice, los cielos para entrar en la presencia misma de Dios Padre con el sacrificio, no de un animal, sino su propia sangre, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos 1:3 dice, Jesucristo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, o sea, esto está diciendo, Él es Dios mismo, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él envió al Espíritu Santo a morar en las vidas de su pueblo. Ahora, Él intercede por nosotros. Jesús cumplió una parte de su sacerdocio acá en la tierra al proveer el sacrificio perfecto por nuestros pecados, su propio cuerpo y sangre. Contraste con el sacerdocio de Aarón o del Antiguo Testamento. El sacerdote tenía que ser un descendiente o hijo de Aarón. Jesucristo, ¿qué dice? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, no Aarón, de Dios. De hecho, él no era de la tribu de los levitas, que tenía que ser los sacerdotes, era de Judá. Pero su sacerdocio, como mencioné en los capítulos anteriores, era semejante al de Melquisedec. Y la grandeza de nuestro sacerdote o sumo sacerdote se ve en su nombre, Jesús, el Hijo del Dios eterno. Segundo, vemos la compasión de nuestro sumo sacerdote acá en el verso 15.
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Es un gran sumo sacerdote lleno de gracia y misericordia para nosotros. Él se compadece de nuestras debilidades. Como pastores a menudo nos frustramos con las debilidades nuestras propias y de los hermanos a los cuales servimos. Jesucristo no se compadece. Como el Padre se compadece de sus hijos, así compadece Jehová de los que lo tengan. Él entiende nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Y él fue tentado por Satanás mucho más y de manera más intensa que nosotros jamás vamos a experimentar. Resistió las tentaciones del diablo dependiendo del poder del Espíritu Santo y la eficacia de la palabra de Dios, que son los mismos recursos que nosotros tenemos. Amén. Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, y eso con nuestros pecados, no los suyos, nuestros. Mismo capítulo dice en verso 9, 10, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y leemos estas palabras en 1 de Pedro 2, donde primeramente dice: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Tenemos un gran sumo sacerdote en Jesucristo, que se compadece de nosotros. ¿Cómo debemos responder entonces? Primero, verso 14, debemos retener nuestra profesión. Tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión, ¿qué quiere decir? Debemos conocer lo que la Biblia dice en cuanto a Jesús. En esta epístola es llena de verdad en cuanto a quién es Jesús, qué ha hecho por nosotros. Debemos conocer lo que la Biblia enseña en cuanto a Jesucristo, lo que Él nos enseñó también en cuanto a lo que deben ser nuestros principios, nuestros valores y la obediencia a la palabra de Dios. No debemos quedarnos en ignorancia. Por medio de tu lectura, tu estudio, decís, ¿qué lectura? Debería ser parte de tu rutina diaria. Tu tiempo en la palabra, escuchando, recibiendo el alimento espiritual, aliento espiritual. Al entender cuán
gran sumo sacerdote que tenemos y la gracia y la misericordia que caracterizan su vida, el hecho de dejar de seguirlo y abandonar la vida con Él sería lo más horrible y ridículo. ¿Cómo podemos abandonar a este Jesús que entregó su vida por nosotros? Debemos retener nuestra profesión. Muchos hermanos nuestros a través de los últimos 2 milenios han perdido sus vidas por retener su profesión en Jesucristo. Es mi Salvador, mi Señor. Y en ese momento, cuanto más estamos tentados a abandonar a Jesús, debemos acercarnos a su trono de la gracia. Verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos confiadamente a su trono, el trono de la gracia. Fíjense en cómo lo llama, el trono de la gracia. Podemos y debemos acercarnos, no con terror, como si nos arrastraran ante un tribunal de justicia, aunque eso es lo que merecemos. Para nosotros no es un trono de justicia ni de juicio, sino el trono de la gracia. Un trono de justicia y juicio, en lugar de darnos gracia, sería para darnos la paga de pecado. De nuevo, que lo merecemos. Que es la condenación eterna en el infierno, la muerte eterna. Eso es lo único que merecemos por ser pecadores, por haber quebrantado la ley del Dios santo y eterno. Lo único que merecemos de Él es su ira y su condenación. Pero Jesucristo vino lleno de gracia. ¿Verdad? Siendo así, debemos acercarnos en todo momento posible, porque precisamos la gracia de Dios constantemente en nuestras vidas. Su gracia, su bondad, todo lo bueno que no merecemos. Varios de ustedes, hermanos, al dar testimonio, dijeron, conocí a una persona. Su gracia. Permitieron criarse en un hogar donde los padres no mostraban amor, se separaron, se peleaban y por ahí te abandonaron. Igualmente, todo eso Dios utilizó para traerte a este momento en su vida. Eso se llama gracia. Aún esas cosas malas. Porque con esto, Dios tiene un propósito en utilizar tu vida, si esa fue tu situación, para poder ministrar a otros. Para decir la gracia y mostrar, no solamente decir, pero mostrar la gracia de Dios. Es increíble. Y lo sé porque se me la demostró. Ahí está. Y más, precisamos la gracia y la misericordia de Dios para el oportuno socorro, para el momento debido, cuando nos encontramos en momentos de tentación, de prueba, de adversidad, de sufrimiento, de despedida a un padre a quien uno ama, como el pastor Dante anteayer, y especialmente en esos momentos. Y la gracia es abundante en esos momentos. 2019, mi hermana me llamó, me dijo, papi, está muy débil. 2017, mi madre había fallecido después de una ACV.
Ahí encontramos qué increíble la gracia de Dios en nuestra vida, el fallecimiento, la partida de un ser querido que ama a Cristo. 2 años después, mi hermana me llama, me dice, está muy débil. Hablé con él 1 minuto. Papi, te amo. Te amo, hijo. Apenas pudo decirlo. Saludá a mami, a Jesús, esperanos. Vamos a ver. Sí. Esa noche, o sea, la mañana siguiente, mi hermana fue a despertarlo y ya había partido. Increíble la gracia en esos momentos, la gracia de Dios, el consuelo del que se compadece de nosotros. Nos hace entender por qué Jesús lloró frente a la muerte de su amigo Lázaro. Y es increíble esta gracia que Él nos da. Y yo miro a Ezequiel que dio testimonio y los 6 hijos hermosos, una esposa. Increíble la gracia sobre tu vida, hermano. Increíble. Cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, debemos hacerlo con una libertad humilde y con confianza. Debemos acercarnos como hermanos de nuestro gran sumo sacerdote, porque es lo que somos. El primogénito de entre muchos hermanos. Debemos acercarnos no con dudas ni con temor, sino con el espíritu de adopción, siendo hijos adoptados y reconciliados a Dios el Padre por medio de su Hijo amado, Jesucristo mismo. Y debemos acercarnos con reverencia y amor. Amor, porque ahí podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El hecho de que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote debería ser la base de nuestra confianza cada vez que nos acercamos al trono de la gracia de Dios en la oración. Y sin tal sumo sacerdote, sin el único mediador entre Dios y los hombres, sin Jesucristo, no podríamos acercarnos a Dios y menos confiadamente. Porque somos personas pecadoras y culpables. Nos acercamos al Santísimo Dios sentado en el trono de la gracia, tomado de la mano de Jesucristo, nuestro hermano mayor y gran sumo sacerdote. Nos acercamos confiadamente, no por quienes somos, sino por quien es Jesús. Amén. Por su sangre derramada. Amén. Por nosotros. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No abandones a Jesucristo. Amén. No lo abandones. Con los ojos puestos en Cristo. Amén. Con los ojos cerrados ahora, habla con tu Salvador. Tomen unos minutos para agradecerle. Acérquense a su trono de la gracia.